Caer en lo más profundo, vivir entre las sombras, no ver más allá del sufrimiento en este valle de lágrimas, claro que nos resuena. Todos de alguna manera hemos vivido nuestro propio infierno. Y toparse con la luz, con una chispa de esperanza que le dé sentido a todo, también lo comprendemos, porque también lo hemos vivido. Hay muchas semejanzas entre nuestra historia y la de este maravilloso, entrañable personaje que estamos descubriendo a través de su propia narrativa. Psicografiado por Ivana Moraes, dictado por el espíritu de Yeshua Barrabás, vamos a ver de qué trata el libro Yo Barrabás, segunda parte. Así o más extraordinaria su historia. Y lo que falta. Ese asesino, ese ladrón juzgado en la mente de todos como la peor escoria, tuvo un momento mágico al encontrar su mirada con Jesús y comenzó su transformación. Primeramente con esa guerra interna donde se quebran todos los patrones mentales, donde las formas aprendidas ya no les sirven para vivir, donde reniega de lo que fue. Y aunque todos hemos pasado de alguna manera y que aunque no sabemos para dónde vamos, sabemos que no queremos regresar a lo que fuimos. Y eso es lo que le pasó a Barrabás. Así es como él comienza su camino, su desarrollo espiritual, tratando de comprender esa embestida brutal que estaba teniendo toda su conciencia. Y busca ayuda. Y va con Juan, el apóstol, y va recibiendo las aclaraciones necesarias, pero en realidad entre más le aclaran, más dudas le surgen. Y va con sus antiguos compañeros también, creyendo que lo iban a comprender, pero no lo comprenden y empieza a no encontrar su lugar, empieza a sentir que este mundo no es su mundo, que él ya no es ni de aquí ni de allá, como solemos decir, ¿no? Le atrae la luz, claro que sí, pero aún no se siente tan cómodo en la luz porque viene saliendo de las tinieblas. Y ya no quiere esas tinieblas, pero resulta que esas tinieblas, esas sombras, lo van persiguiendo. A donde quiera que va, es como nosotros, ¿no? Nos movemos y al caminar nuestra sombra nos sigue. Él trata de huir de sus sombras con todas sus fuerzas. Siempre apegado a esa tablita tallada, ¿se acuerdan? La tablita de madera pegada ahí al pecho con ese mensaje grabado que decía, hazlos volver al nido, que tanto lo intrigaba, que quería decir. Juan le dio unas pautas, él razonaba otras cosas, pero no le hacía sentido. Vimos que tuvo su momento para ejercer el libre albedrío. Tuvo su momento de decisión, ¿no? Cuando su banda de criminales sí le pide que se quede con ellos para liderar el movimiento y él dice, no, es que esto ya no es para mí, déjenme ir. Entonces ahí es cuando él toma un bando, toma un lugar y dice, yo definitivamente quiero ir hacia la luz. Y le informa a Juan sobre las intenciones de Simón el Celote. Recuerdan que Simón quería meterse dentro de los amigos de Jesús, quería usar el movimiento, el nombre de Jesús para sus propios fines, quería ser escogido como el 12º apóstol para sustituir a Judas. Entonces Barrabás decide ir e informarle y decirle a Juan, ten cuidado con Simón, tiene este plan para sus fines, ¿no? Ahí fue donde yo creo que tomó partido definitivamente por la luz, ya no más oscuridad. Y tuvo ahí su encuentro con María, la madre de Jesús. Ahí nos quedamos, ¿no? En el resumen anterior, donde sus miradas se entrelazan, la mirada de María con dulzura, la de él con desconcierto de, ¿qué está pasando aquí, no? Se encuentran ahí
Pero no es que hablan o entablan una relación realmente hasta el día siguiente, porque Juan el apóstol lo invita a su casa y ahí es donde platicó con Pedro y ahí es donde platicó con María. Con Pedro siempre las cosas eran como que lentas, como que con mucho cuidado, porque Pedro era un hombre de pocas palabras, pero era muy rudo en el trato y eso intimidaba, intimidaba incluso a alguien como Barrabás, ¿no? Entonces con Pedro sí era como toparse con pared de repente, pero con María decía era un calor tan especial el que había en su mirada, en su trato, en todo. Con ella se dio una comunicación muy especial. La principal duda que traía Barrabás en esos momentos era sobre la tablilla tallada. Eso era lo que le quitaba el sueño, ¿no? Y eso era lo que quería respuestas. Saca la tablilla, la pone sobre la mesa, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juana, ahí estaba María. Y es María quien le dice, sí, en realidad es de mi hijo, él la talló, yo reconozco su trabajo, ¿no? Dicen que era una cosa hermosa, que los pajarillos parecía que iban a salir volando de la tabla, que era una cosa majestuosa, ¿no? Y Pedro le dice entonces algo fascinante, le dice que sí, que el maestro solía hacer ese tipo de cosas, que tallaba paisajes de distintas formas, cosas que nadie comprendía y luego se las obsequiaba a la gente, se las obsequiaba a las personas que tampoco sabían qué significaban, pero que sí llevaban implícito un mensaje. Y en este caso hasta una misión, un algo, ¿no? Un significado especial. No era un regalo cualquiera, era su manera misteriosa de actuar. Y pues eso le cayó pesado a Barrabás, ¿no? Saber que en realidad ese objeto venía de Jesús y que había sobre todo que había una intención sagrada en aquel regalo, que no era nada más un regalo al azar, sino que había algo más. Y más dudas en su cabeza, porque le empiezan a hablar de Jesús, le empiezan a platicar más, y entonces ya sus dudas pasan a ser de solo la tablilla a más del mensaje de Jesús, a más de las cosas que él decía, ¿no? Y le dicen, es que te está encomendando algo, aquí por alguna razón él te lo dio, él no hacía las cosas al azar, él las hacía con algo, y entonces su cabecita así, como la de nosotros a veces, que llegamos a ciertos conocimientos o ciertos mensajes y nos quiere explotar, pues así me lo imagino, que quería explotar el hombre, ¿no? Viendo sus ganas de aprender, viendo su estado de transformación, sobre todo que es como una plantita, que es como una semilla recién germinada, ¿no? El maestro acaba de sembrar la semilla y la semilla está germinando. Es un momento muy delicado, yo creo que es el momento más delicado para el despertar de una persona, porque cualquiera puede llegar y te puede aplastar, porque tus propios pensamientos, tu propio pasado, tu propia sombra te puede aplastar. Entonces, viendo esto, lo invitan a quedarse con ellos un tiempo ahí en la casa de Juan. A él le daba mucha pena, decía, ¿cómo yo voy a hacer una carga aquí? Yo no tengo ahorita nada para aportar, ¿yo qué puedo hacer? Yo, bueno, dice, solo soy pues, un constructor de casas, ¿no? Pero la insistencia de María, la dulzura con la que lo trata, lo hace aceptar y se queda y usa esa experiencia que tiene de arreglar casas para ayudar y empieza a hacer trabajos en la casa de Juana con los techos, con las paredes, arreglar las cosas, ¿no? Y sobre todo por ella, porque quería seguir conversando con María. Desde que todos la llamaban madre y le parecía extraordinario cómo la veían así, precisamente como madre, ¿no? Y era su intriga de hablar más con ella. Hizo arreglos, siempre quería no sentirse una carga porque los demás salían a pregonar, o sea, Pedro, Juan, todos los apóstoles iban y hablaban con la gente, que la gente los estaba requiriendo mucho. Y lo invitaban, le decía, ven con nosotros, pero él decía, no, es que mi presencia los va a dañar más que ayudarles, porque pues yo soy lo que soy. Y al verme la gente con ustedes, pues los puede juzgar mal, ¿no? Dice, yo mejor me quedo aquí. Y se queda ahí a conversar con María. Qué extraordinaria oportunidad, ¿no? Conversar con ella. Tardes en las que se enfrascaban en los recuerdos de la infancia de Jesús y ella le narraba todo pues, lo que había vivido su hijo como amorosa madre, ¿no? Resaltando todas sus virtudes, el carácter que el maestro tenía, incluso siendo niño, dice,
Contó que en cierta ocasión lo sorprendió haciendo unos pajaritos, unas avecitas de arcilla, porque había llovido con el barro que se formó. Él hizo unas figurillas de pajaritos. Y sí, sin que él se diera cuenta que yo estaba ahí, o bueno, al menos ella creía que no se había dado cuenta, vio cómo les sopló y los pajarillos salieron volando. Qué impresión, ¿verdad? Sorprendente. Y dice, él se cuidaba mucho de hacer este tipo de cosas, de milagros les llamamos, delante de la gente. Tenía un carácter ese muy gentil, muy tranquilo, pasaba horas mirando el cielo, le encantaba ver el atardecer, le encantaba el silencio, defendía a todas las criaturas. Y cuando hablamos a todas las criaturas, es todas las criaturas, todos los animales, incluidas las serpientes, que cuando aparecían entre la gente y los querían matar, él las salvaba, corría, las agarraba, las liberaba desde que las mataran. Y dicen, nunca le mordió ninguna. Por más venenosa que fuera, por más peligrosa, jamás tuvo un incidente. Él era un defensor de la vida. Le contó de su adolescencia, de su juventud, de cuando comenzó él ya con su forma de hombre atractivo que lo era, a llamar la atención de las jovencitas que se enamoraban de él, pero una aquí y otra allá y en cada esquina, ¿no? Y dice que él comenzó a actuar de una manera especial, que él les platicaba a las muchachas, les contaba a cada una de ellas historias de amor, pero historias de amor diferentes, a cada una, que quedaban fascinadas, que las dejaba embelesadas con esas historias de amor. Y cuando le preguntó, ¿por qué haces eso, hijo? O sea, ¿por qué haces eso con las chicas? Le dice, es que les estoy contando su propia historia de amor, de cómo van a conocer a su propio marido, para que de esa forma se vayan enamorando de él y nada más que de él. Y qué hermoso, ¿no? Qué increíble que él con esta pues visión que tenía, sabía la historia que iban a vivir. Decía, para que no anden jugando y enamorándose de uno de otro, les cuento este pequeño cuento, se enamoran de los protagonistas y luego van a ver que es su propia historia. Así era él. Conocía a las personas hasta lo más íntimo con una sola mirada. Y Barrabás como nosotros, o sea, y embelesado. Nomás imagínense en presencia de María escuchando de primera voz la vida del maestro. Estaba ahí embelesado y un día le pregunta, ¿por qué eres tan buena conmigo? ¿Por qué tienes tanta dulzura? ¿Por qué me tratas tan bien? Tu hijo murió en mi lugar. Yo debía haber muerto en esa cruz. Y ella le contestó, no digas eso. Si hubieras muerto en la cruz, yo no habría tenido el placer de conocer al 13º discípulo de Jesús. Momento extraordinario, ¿no? Ella le da el título y el nombre del 13º discípulo de Jesús. Realmente un momento extraordinario de lágrimas para Barrabás que sentía no merecer esos halagos, no merecer eso que le decían, porque sentía súper distante de ser un discípulo de Jesús. Claro que su espíritu se elevaba y de repente sentía que tocaba el cielo, pero luego los pensamientos mundanos, la realidad, su sombra, su realidad, lo aterrizaban y estaba en esa dualidad que podemos muy bien comprender, ¿no? Pero María le insistía y le hacía ver que Jesús necesitaba toda clase de personas para que se unieran a su ministerio. No solamente hay personas puras y buenas, decía que había una relevancia, ¿no?, en la historia que había vivido Barrabás y el camino que traía recorrido. Le decía, eso significa tu tablilla, eso significan los pajarillos, que Él te está llamando a enfocar tu energía en las luchas por las causas eternas. María le insistía que no hay en realidad gente mala, porque él se sentía malo, es que yo soy malo. Dice, no, es que no hay en realidad gente mala. Dice, solo gente que enfoca su energía a cosas improductivas, a cosas que dañan, en vez de cosas saludables, intrascendentes. Ahora lo que te toca hacer es una cuestión de reajuste. Reajusta tu vida y enfoca tu energía a lo que se te está pidiendo, a cosas productivas, edificantes, ¿no? Y pues a Barrabás se le llenaba el espíritu con estas palabras, lo hacía soñar,
con el cambio, con ser diferente, con ser otra persona. Lo hacía sentir por primera vez, como en mucho tiempo no se sentía, en la calidez de la compañía de una madre y de un verdadero hogar. Nos cuenta Barrabás que los apóstoles comenzaban a tomar fuerza en sus discursos, que la gente los requería todo el tiempo y empezaron a identificarse con la marca del pez aquí en el antebrazo, ¿no? Se lo dibujaban, un símbolo obviamente elegido por Pedro, por obvias razones, ¿no? El pescador. Y todo porque las persecuciones comenzaban. Y a veces se tenían que reunir en secreto y tenían que identificarse entre ellos. Y pues usaban contraseñas, usaban cosas así. Y una de las formas era el pez aquí, en el antebrazo. Ese símbolo del pez a mí me parece el adecuado. Con la cruz yo nunca he estado muy a favor porque la cruz es un símbolo de muerte, de tristeza, de sufrimiento. Debería ser un símbolo de vergüenza por lo que la humanidad le hizo al maestro. No me gusta. En lo personal, cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Y el símbolo del pez me agrada, pero cada quien. Llega el momento en el que Pedro tiene que regresar a su casa, a Galilea, a Cafarnaúm, e invita a Barrabás a ir con él. Hasta ese momento, digo, la figura ruda y poco expresiva de Pedro, pues le intimidaba y mucho, no sabía si aceptar, no sabía qué hacer, pero no tenía dónde ir, y ya no podía quedarse con Juan y con María, le daba pena seguirse quedando ahí, así como que hay una carga, no, ¿qué hago? Pero terminó aceptando a ir con Pedro después de que él insistió un poco, diciéndole, mi casa también necesita reparaciones. El techo está muy mal, las paredes están muy mal, necesito que vayas, allá va a haber mucho trabajo para ti. Pero imagínense, Pedro así como que muy rudo, muy seco, así, Barrabás. Bueno, se animó y aceptó. Aquí abro un pequeño paréntesis para hacer un comentario, porque algo que me fascina de todas estas historias del viejo mundo antiguo es cómo de una forma tan fácil invitaban a alguien a quedarse en su casa, ¿no? Quédate en mi casa unos días, se quedaban, hemos visto personajes que se quedan unos días, unos meses, se quedan viviendo ahí para siempre, adoptaban hijos como, ay, se quedó huérfano, yo lo adopto, no sé, era todo como que más sencillo, fíjense, ahí Pedro le ofrece casa, trabajo, comida, la oportunidad de aprender, o sea, todo, y así fácil que llegue un desconocido a tu casa. Y ahora no sé, creo que no es tan fácil. Ponemos toda clase de pretextos, aún para familiares y amigos que estén en necesidad. Ay, no, es que yo si pudiera te ayudaba, pero es que somos muchos en casa, es que no podemos, es que no hay lugar, es que no hay espacio, es que no sé qué. O sea, siento que antes esa amabilidad de recibir incluso extraños en tu casa estaba como más extendida. Por peligros obvios, me imagino, tiene que ver, no todos los peligros en los que pensamos que podemos correr si admitimos a alguien en casa, que nos limita mucho para hacer la caridad. Yo entiendo, pero no sé, eso se me hace, me fascina de las épocas antiguas, que no había tanto esas limitaciones, que se abrían las puertas de un hogar y se recibían a las personas. A los apóstoles, por ejemplo, los acogían en cualquier lugar, les tendían las manos, les daban alimento, todo lo que necesitaban, y ellos a la vez ayudaban a otros. Era extraordinario. Pero bueno, ya, continuamos, cerramos paréntesis y continuamos con la historia. Entonces, Barrabás va con Pedro, dice que viajaron durante 3 días porque estaba bastante lejos, como 150 kilómetros, dijo que estaba de Cafarnaúm, de Jerusalén, de Betania, estaban en Betania. Y estaba lejos, fueron 3 días de camino, y Pedro en el más absoluto silencio, o sea, solo se comunicaban para lo esencial, me imagino. ¿Quieres comer? ¿Tienes hambre? ¿Quieres dormir? ¿Tomamos agua? ¿Hacemos no sé? Me imagino a Pedro así muy seco, ¿no? Y Barrabás pues incómodo. Imagínate viajar 3 días en silencio. Era así como extraño, ¿no? Muy incómodo. Por fin dice que llegaron a la casa de Pedro. Y confirma algo que está ahí en la duda existencial histórica, de que Pedro era viudo y que no, confirma que tenía esposa, que tenía hijos, confirma que tenía su suegra, la que se cita en las escrituras, ¿no? Que el maestro había curado de alguna enfermedad.
confirma la suegra. Dice que todos los recibieron muy bien y pues ya tenían la noticia de lo ocurrido. Había pasado de la crucifixión, yo creo que a lo sumo como un mes, días, pero era como un mes, una cosa así. No era mucho lo que había pasado. Pero bueno, todos querían saber los detalles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, cuéntanos. Y Barrabás nos dice, no, pues mientras Pedro hablaba, y se llegaban todos, ¿no? Los de la aldea, y antes era una comunidad, ya saben cómo eran esas comunidades, todos se conocían. Entonces llegó Pedro, pues todos se arrimaron a ver qué les contaba del maestro. Y si Pedro hablaba y Barrabás se mantenía al margen en un rinconcito, así como que no me vean, no existo, no soy, no estoy. Pero en su discurso Pedro lo mencionó, ¿no? Por su nombre, les dijo, aquí está Barrabás, y la gente se espantó al oír su nombre, es así de, y las miradas se clavaron en él. Y Barrabás, ay, trágame tierra. Dice, pues ni modo, es mi pasado, ¿verdad? Vivió ese momento incómodo. Pero sorpresivamente Pedro habló, que era de pocas palabras, pero cuando Pedro empezaba, se iluminaba por el Espíritu Santo y comenzaba y le fluía, ¿no? Se habló de tal manera que disipó todo el recelo de la gente, todo lo que la gente pudiera pensar de Barrabás. Les leo para que se emocionen. Les leo, dice: Barrabás estuvo con Jesús unos minutos, recibió solo una mirada y unas palabras de él, y eso fue suficiente para provocar un cambio real y profundo en él. Yo, o sea, Pedro, yo conviví con él años y fui débil. Lo abandoné cuando más me necesitaba. Entonces, amigos, les digo que si tienen que temer a alguien, témanme a mí, que todavía no he aprendido a ser lo suficientemente leal o firme durante las tormentas. Imagínense ustedes. Esos silencios del viaje que hizo con Barrabás, de verdad que lo hicieron reflexionar, ¿no? De que hicieron mella en Pedro en analizar toda esta situación y en realidad tenía razón. Tenía razón. Recuerden que cuando liberan a Barrabás, cuando él huye, se topa con Pedro y lo ve ahí agazapado, llorando, escondiéndose y negando al maestro, ¿no? Acuérdense de eso. Y pues claro que tenía razón. Lo reflexionó muy bien Pedro y dijo, sí, yo fui cercano al maestro y de qué me sirvió. Yo estuve con él, yo fui su hombre de confianza, yo estuve años con él, yo absorbí todo lo que él nos enseñó. ¿Y de qué me sirvió si en el momento en el que mi amigo me necesitaba, pues lo abandoné, lo negué? Y Pedro encontró ese valor en la lealtad de Barrabás, que con una sola mirada, bueno, le bastó para cambiar. Claro que Barrabás se quedó ahí, asombrado, ¿no?, de oírlo. No hubiera imaginado jamás que por Pedro pasaran esos pensamientos. Así que sintió una oleada de calor en el corazón. Esa oleada que solo se siente cuando sabes que has encontrado un verdadero amigo para todas las vidas. Entonces ya en los discursos que ya normalmente daba Pedro, porque ya se hizo costumbre que todas las tardes después de pescar la gente acudiera para hablar con él, para escucharlo, bueno, pues Pedro también invitaba a hablar a Barrabás, que pues temeroso primero, ¿no? ¿Cómo me das la palabra a mí? ¿Cómo yo qué les voy a decir? No encontraba las palabras. Pero le pasó curiosamente igual que cuando entró con los celotes, que descubrió su talento inesperado para la espada y para la pelea y para todo eso. Ahora encontró su talento para hablar, porque todo le fluía tan fácilmente. Usaba su vida, su experiencia para decirle a la gente que si él, un ex asesino y ladrón, pudo cambiar, todo el mundo podía. Y a la gente le fascinaba ese testimonio. Se resistía Barrabás así de repente al principio a hablar, pero Pedro le insistía, decía, es que tienes que hacerlo, si no, ¿cómo es que vas a hacerlos volver al nido? O sea, le recalcaba, ¿no?, el significado de los pajaritos de la tablilla. Y dice, ¿cómo los vas a hacer volver al nido? Habla con sencillez, habla con el idioma de la gente, que a ti se te da muy bien. A Pedro le costaba,
tenía que hablar casi el Espíritu Santo por él, le costaba, no tenía la fluidez de palabra, pero Barrabás sí, y lo hizo, y la gente comenzaba a buscarlo. Así como buscaban a Pedro para que les tocara la cabecita a los niños, para que les diera la bendición a las viudas, a las mujeres, así buscaban a Barrabás. Y él les decía, no, espérate, pero es que yo no soy un hombre santo, yo no puedo hacer eso por ti, ¿por qué me pides eso? ¿No? Asustado. Y Pedro le decía, déjalos que se acerquen, porque la gente necesita consuelo. Y una bendición tuya de verdad puede hacer mucho. Dice, pero yo ¿cómo voy a bendecir? Solo con tus mejores intenciones. Y fue un momento especial para Barrabás que nunca pudo olvidar. Ese primer momento en que le llamaban padre, ese primer momento en el que él tocó la cabecita de un niño para bendecirlo. Y que el niño y la mamá se fueron rebosando de alegría por haber recibido la bendición de él. Qué hermoso, ¿no? ¿Quieren oír un poco de lo que decía Barrabás en sus discursos? Les leo. Decía él, Jesús tuvo el poder de despertar el coraje en las personas para llevar a cabo estos cambios, pero creo que la decisión, la acción de facto solo la podemos desencadenar nosotros. Eso es lo que vino a enseñarnos. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Yo nunca podré ocultarme detrás de él y negar todo mi pasado, todo lo que hemos hecho. Puedo cambiar desde hoy, pero no puedo borrar el pasado y engañarme con la falsa imagen de un santo que no soy. El hecho que hoy siga el camino del bien no borra el mal que ya hice. Es bueno que siempre recuerde que ese bandido todavía vive dentro de mí. No murió, pero depende de que lo mantenga dormido, dominado por el deseo de ser mejor, de ser alguien como Jesús. Y lo hago por amor a mí y a mis semejantes. Merezco una vida más digna y fue Él quien realmente me despertó para eso. Me hizo ver que dentro de mí, escondido debajo del bandido, había un hijo de Dios al que tenía que criar. Así que perdí el miedo, abandoné la comodidad y me arriesgué a ser alguien diferente y ha valido la pena. Esas son sus palabras. Y era muy sentido al hablar, imagínate venir saliendo de ese infierno, estar en pleno despertar con esa inspiración, hablarle a las personas, obvio que tocaba los corazones, por supuesto que sí. Y una de las cosas también que me gustó, de las que hablaba Pedro en sus discursos, que me encantó, fue cuando habló de los sepulcros blanqueados. Quizás ustedes en las escrituras hayan oído hablar de ello, de que el maestro comparaba a los sacerdotes con sepulcros blanqueados y le piden que explique a qué se refería Jesús con eso. Le dice, pues cuando él hablaba de los sacerdotes, dice, ¿cómo son los sepulcros? No son blancos por fuera porque los pintan de blanco, pero por dentro guardan todo lo podrido, ¿no? O sea, a eso es a lo que se refería, que los sacerdotes, que hay personas, que hay sabios que son esas tumbas blancas muy limpias por fuera, pero con la putrefacción por dentro. Dice, y hay que cuidarnos de ser así. Hay que cuidarnos de ser solo la apariencia, porque el Padre prefiere 1000 veces antes a un bandido, a un ladrón que por ignorancia pecó, que aquellos que se creen sabios y que no son más que sepulcros blanqueados. O sea, hipócritas que se creen merecedores de todo y que por dentro no tienen nada. Una fuerte verdad y una fuerte reflexión, ¿no? Porque andamos todos en la búsqueda del conocimiento, de conocer más, saber más, aprender más, pero a la hora del testimonio, a la hora de la experiencia, ¿cómo nos cuesta trabajo ponerla en práctica? Y hay que repetirnos eso, no quiero ser un sepulcro blanqueado. No quiero que todos piensen por fuera, ay, sí, qué bonita, qué bonito habla, qué tanto conocimiento tiene y cómo brilla, así por dentro estar podrido, básicamente. Así que me hizo mucho sentido esta reflexión para tenerla en cuenta cuando tenemos estas debilidades enfrente, ¿no? Recordarnos, no quiero ser un sepulcro blanqueado. Pero bueno, Barrabás estaba fascinado ahí viviendo la experiencia con Pedro. Él estaba pues en su sitio, ¿no? Con lo que quería hacer, sabiendo más de Jesús, del trato con la gente, aprendiendo a despertar el amor dentro de él. Claro que quería más,
pero su mente comenzaba con ciertas dudas y quería más explicaciones. Quería contestar todas esas cosas que no se explicaba. Le preguntaba a Pedro, por ejemplo, a ver, Pedro, explícame la justicia divina, es que yo no entiendo cómo es que hay gente que nace con todo y habemos otros que nacemos con nada, o porque yo nací fuerte y otros están enfermos. Si Dios es justo y nos ama realmente, explícame por qué pasa esto. Y nomás decían los apóstoles, pues es que es justicia divina, sí, sí, pero explícamela. Y decía Pedro, híjole, pues la verdad es que yo no sé. Si yo no tengo las respuestas para todo. Y ahí nos derriban otro mito, ¿no? De que ellos podían contestar cualquier cosa, pues no siempre. Decían, no tengo idea. No sé por qué. El maestro decía que era justicia divina, pero el maestro les explicaba, pero poco le entendían. Y eso sí, lo deja de manifiesto también en esta obra Judas, cuando Judas va con los celotes y les dice, es que él habla de muchas cosas, pero no todo le entendemos. Así es. Entonces Pedro no sabía cómo explicarle, dice, pero no te preocupes, yo sé quién sí te va a poder contestar. Y lo llevan con un maestro escenio, con el maestro Manás. Le presenta a Barrabás y se lo presenta con tantos halagos que Barrabás sentía y decía, pues sabrá de Dios de quién está hablando, ¿verdad? Porque de mí no, está hablando de otra persona, pero era ya la alta estima que tenía Pedro de él. Y le decía, es que tiene mucho talento para hablar y tiene muchas ganas de aprender. Y dice Barrabás, y en ningún momento mencionó mi pasado, ¿eh? En ningún momento dijo, no. Sí, y eso es maravilloso, eso es caridad. El hablar de una persona solo las cosas buenas, aunque tú conozcas las malas, aunque tú conozcas sus debilidades, eso se llama caridad. Y aquí, bueno, les leo también así cómo fue ese encuentro con el maestro Manás. El maestro Manás le dice, es un elocuente. Dice, es un regalo raro y muy necesario. ¿Cuántos no quieren ser predicadores de la buena nueva y por eso se dedican desde hace años a sus estudios, pero careciendo de este don poco avanzan en el camino? Eres un privilegiado, muchacho, eres un diamante en bruto. ¿Quieres ser pulido? Porque ahí le decía, ¿no? Que todos éramos como diamantes en bruto de Dios, pero había que darles una refriega para que saliera ese brillo. Y le dice, ¿quieres ser pulido? Le contesta Barrabás. Si con eso me vuelvo útil, mi señor. Sí, quiero ser pulido. Entonces se acuerdan que lo van a instruir, que lo van a preparar, que lo van a llevar a estudiar a un centro escenio de enseñanza en el Monte Carmel. Y dice Barrabás, cuando pues acuerdan todo esto, ya le toca despedirse de Pedro. Dice, me despedí de Pedro y de su familia con el corazón ya exprimido por el anhelo, pero con la certeza que había hecho un amigo para toda la vida o incluso para todos los tiempos, cruzando las fronteras de la existencia física. Antes de irnos, me dijo muy en serio, ve a reunir las aves con nuestro maestro Barrabás, que yo voy a pescar almas en el mundo afuera. Y entonces se dicen entre ambos, buena pesca, amigo. Y le contesta el otro, buen vuelo, hermano. Qué hermoso, ¿no? Es esa amistad que nunca nos hubiéramos imaginado entre Pedro y Barrabás. Me encanta. Es más o menos como la que se dio luego entre Saulo y Lucas. Fueron muy amigos también, ¿no? Estas alianzas, estas identificaciones de almas. Qué bonito y que haya trascendido tanto. Hermosos. ¿Saben cuántas veces lloré leyendo esta obra? Bueno, no, ya perdí la cuenta. No tengo idea. Y las personas que ya la terminaron de leer también me han dicho, ay, es que qué cosa, es que mi corazón, y es que a cada quien le llega puntos diferentes de lo que va leyendo. Dice, a mí esta parte me sintió, a mí esta parte, a mí, ay, no, que sí. Tiene que hacer uno la pausa porque las lágrimas no te dejan seguir leyendo. Pero está extraordinaria, por si la pueden leer completa, está muy fácil de leer, muy digerible. Léanla, búsquenla, la pueden comprar. Yo la compré en digital, en formato digital en Amazon. Es más o menos económica.
la pueden adquirir ahí, porque de otra manera impresa, pues como es producto de exportación, sí sale bastante carito, pero así en digital, pues sí la pueden conseguir, está preciosa. Total que bueno, el maestro Manás lleva a otros 2 discípulos con él, otros neófitos mucho más jóvenes que Barrabás, porque era lo usual que empezaran a estudiar de jovencitos. Y él se sentía un tanto incómodo, decía, ay, es como que estoy muy grande, ¿no? Y sabrán quién soy, y tenía siempre ese recelo, ¿no? Entonces el maestro Manás deshizo todo eso, lo vio incómodo y todo, y se le ocurrió una idea, le dijo a los muchachos estos, pues que iban en el camino, ¿no? Caminando. Entonces antes no había autobuses o carros que te llevaran, pues tenían que caminar para ir a su destino. Le dijo, ¿saben que él también conoció al Maestro Jesús? Bueno, eso ocasionó un alboroto entre los chicos que no dejaban de hacerle preguntas y de hacerle contar una y otra vez su historia. Y así ya pudo Barrabás sentirse un poquito más en confianza, ¿no? Dice, por fin cuando llegaron al Monte Carmel, que está, por cierto, a 50 kilómetros al oeste de Cafarnaúm, nos dice Barrabás que lo primero que vio y no entendía porque es que no veía nada de si estaba una planicie y un monte, pero no había ninguna construcción ni un monasterio, o sea, nada, solo el monte. Y hasta que le dice el maestro, pues observa con más cuidado. Y así van acercando y se iban acercando, entonces pude ver que el monasterio en realidad estaba incrustado en la arquitectura de la roca del monte, entonces no se veía de lejos, estaba como camuflajeado, que era la forma de construir de los esenios. Llegan ahí, los reciben, les asignan una habitación, así como pues cuando entras a un internado, un instituto, un monasterio a estudiar, ¿no? Y dice, todo adentro como un laberinto entre la roca, todo muy fresco, oscuro, porque pues estaba adentro del monte. Dice, pero era realmente una sensación muy agradable, un ambiente muy tranquilo, muy relajado. Y comienza sus lecciones. Comienza a estudiar con los maestros, que de inicio a todos les dijeron eso, les dijeron, bienvenidos a todos al Monte Carmel. Este es el segundo monasterio esenio más antiguo. El primero está en Heliópolis, en Egipto. Aquí se les instruirá en todas las disciplinas necesarias para comprender los misterios ocultos de la esencia de Dios, el servicio al prójimo y el tratamiento de la salud del cuerpo y la mente. Ustedes tomarán una vida modesta y solitaria, evitando perder el tiempo con futilidad y charla vacía. Aquí no hay castigos de ningún tipo. Sin embargo, aquellos que sean incompatibles con la disciplina y el buen trato con los hermanos serán enviados de regreso al finalizar el primer año de estudios. La educación completa es de 3 años, al final de los cuales van a salir de aquí con el compromiso de mantener la confidencialidad de toda la información que recibirán y solo usar lo que aprenden por el bien de la humanidad. Saldrán como terapeutas y mensajeros de las buenas nuevas que son capaces de hacer al hombre un mejor ser. Este es nuestro único objetivo. Esa fue su bienvenida. Y comienzan las clases. Y nos habla Barrabás fascinado con todo el aluvión de información que le llegó, ¿no? Se habla de uno de sus maestros, el maestro Filón. Decía que era mucho más joven que él, que era joven, pero con una sabiduría increíble. Dice, ese maestro disipó sus dudas sobre la justicia divina, sobre la reencarnación y tantas cosas que aprendió de astronomía, de medicina, bueno, lo que podía platicarnos. Recuerden que mucho de este conocimiento es secreto y no tenía permitido hablar de él, pero lo que podía nos platicaba ahí en detalle. Que si en detalle ustedes lo quieren saber, les digo que lean el libro, no tiene desperdicio, hay muchos más temas que yo voy a pasar de largo porque si no acabaríamos, les haría muy largo el video, ¿no? Entonces, pues ahí les hablan de todo, de otros mundos, de los misioneros estelares. Los maestros esenios eran muy sabios. En particular, en cierto momento, el maestro Manás también les habla del maestro Jesús. Cuando estaban en una clase de astronomía y viendo las estrellas, les habla de él como el más grande misionero que ha venido a la tierra y el respeto que le tenían. A ver, les leo ese pedacito. Decía Barrabás, entonces Jesús fue uno de los
que vinieron de otros mundos, un misionero de mundos superiores. El maestro Maná sonrió con los ojos llenos de ternura, miró la inmensidad estrellada sobre nuestras cabezas y respiró hondo, como si le trajera buenos recuerdos. Fue el más grande de todos estos misioneros, el sublime misionero del amor, dijo visiblemente conmovido. Guardamos silencio, sintiendo una extraña reverencia ante la mera mención del nombre de Jesús. Después de unos minutos, uno de los chicos preguntó: ¿Lo conocía, maestro? Y el maestro les dijo: Lo vi algunas veces, pero fueron suficientes para hablar profundamente a mi alma. Jesús es el tipo de persona que no necesita mucho tiempo para hacerse amar. En realidad no, murmuró Barrabás. Él también lo amó a la primera vista, ¿se acuerdan? Y le pregunta a Barrabás: ¿seremos un día como Jesús, maestro? Y el maestro les dijo: si lo deseas con todo tu corazón y trabajas por ello, corrigiendo tus malas inclinaciones y esforzándote por ser verdadero hijo de Dios, ciertamente lo serás. Entonces era maravilloso para Barrabás descubrir ese otro mundo dentro del mundo que creía conocer. Vives en un mundo, dice, y en realidad no es. El mundo no es lo que tú veías, no es lo que yo veía, no es nada parecido. Es otra cosa. Estaba aprendiendo a conocer otra realidad. Creció en conciencia, en mente, en paz, porque eso era ahí un refugio de paz. Y así un día recibe la visita de Juan, el apóstol, y de María. Ella, esa figura materna que le llenaba a él el corazón. Le dio un abrazo y platicaron y le animó a seguir adelante, le animó a no sentir vergüenza de su nombre, porque a él le avergonzaba decir que también se llamaba Jesús, ¿no? Sentía como no merecer ese honor. Dice: tú no te avergüences ni de tu historia ni de tu nombre, tú sigue adelante. También María le informó que Juan y ella se iban a mudar, que ya iban de camino a Éfeso, que pues nada más iban ahí a despedirse. Le dio informes de Pedro, que había ido a Roma, y él sospechó que pues ya en esa vida no se iban a volver a encontrar. Dice: ¿cómo a Roma? ¿Cómo se mete a la boca del lobo? Ay, mi amigo Pedro, yo sé que no lo voy a volver a ver. Pero dice: bueno, las almas que verdaderamente se aman siempre se vuelven a encontrar. Si no es en este, en otro tiempo, ¿no? Tenía esa seguridad. Y terminados los 3 años de instrucción, llegó la graduación. Una ceremonia de iniciación, un examen un tanto complicado, encerrado en una habitación sellada a oscuras, con una sola salida a nivel del piso. Duró horas ahí, horas. Perdió el control, se enojó, lloró, olvidó todo lo aprendido, hasta que se venció y ya orando de rodillas. Solo cuando se puso de rodillas sintió una corriente de aire que venía de la salida. Y así salió. Y así es que se lo dijo su maestro, que ya lo estaba esperando ahí afuera. Le dijo: es que recuerda que en los momentos más difíciles la humildad y la oración son tus aliados. No podías haber encontrado la salida porque estabas desesperado. La desesperación no te permite ver esa salida, aunque la tengas enfrente. A fuerzas se tenía que arrodillar. Dice: solo ibas a encontrar la salida cuando te arrodillaras a orar. Entonces ibas a sentir el aire que venía. Ya salió él por ese túnel y encontró la salida. Pero en fin, la última lección, ¿no?, que le dieron antes de titularse, digámoslo así. Le dan su túnica blanca, característica representativa de los esenios. Le dan un collar con 108 cuentas de madera que se ponían, que también los caracterizaba. Que vaya que me intriga ese 108, no sé qué significado especial tiene, pero lo he de averiguar. A ver qué significado tiene. Y también le dieron una carta y un paquetito que le había dejado Juan y María cuando estuvieron de visita ahí. Pero el maestro le dijo: esto es exclusivamente para que lo abras cuando estés a solas, solo en soledad. Así que cuando se retiró a su habitación, abrió la carta, que les voy a leer, y miren lo que pasó. La carta decía: querido hermano Barrabás, que un camino nuevo e iluminado se desarrolle hoy ante ti. Habrá piedras seguro, por eso debes ir bien vestido y protegido contra las heridas de la vida que te puede brindar.
No conozco mejor protección que caminar junto a nuestro amado y anhelante Jesús. Durante mucho tiempo tuvimos el placer de caminar junto a Él. No tuviste esa oportunidad, sin embargo, podrás caminar con las sandalias que usó en sus últimos días aquí en la tierra. Aquí tienes esa pequeña y valiosa herencia que te hemos dado con mucho cariño. Sigue los pasos del Maestro y nunca te perderás. Gracia y paz, tus hermanos Juan y María. Y abre el paquetito. ¿Y qué creen que venía? Las sandalias del Maestro Jesús. No les puedo decir cuánto lloré yo cuando leí esto. Y que tuve que esperarme unos días para no llorar aquí cuando se los contara. Pero sí, le obsequiaron las sandalias del Maestro Jesús. O sea, qué extraordinario. Su destino se había amarrado al Maestro para siempre desde aquel día fatídico, desde aquella primer mirada. El Maestro Jesús tomó su lugar en la cruz y ahora Él tomaba su camino. Hazlos volver al nido, caminar con las sandalias de Jesús. ¡Qué responsabilidad! Sí, qué honor, pero qué responsabilidad. ¿Y a quién se la dejó? ¿A quién? Y todo tiene sentido, ¿no? Barrabás lloró. Imagínense recibir ese regalo. Fue vivir la alegría más extensa, más extrema, más completa, como si nada más necesitaras en la vida el sentir eso. Esa noche fue ese sentir con él, de sentirse pleno. Dice, ¿qué más le puedes pedir a la vida, no? Qué tesoro había llegado a sus manos. Realmente, qué tesoro. Sus amigos y compañeros de aprendizaje que también se graduaron, pues comenzaron a retirarse, a regresar a sus pueblos, a sus hogares, con sus familias, para ya servir como terapeutas esenios. Pero él no tenía dónde volver, no tenía familia, no tenía nada, no sabía por dónde comenzar. Así que le pidió consejo a uno de sus maestros esenios. Le dijo, es que estoy solo, yo no sé qué hacer, por dónde comienzo. Entonces el maestro le dijo, mira, cada desamparado, cada enfermo, que sea tu hermano, cada niño abandonado, que seas tú cuando eras niño, cada anciano indefenso, que sea tu padre, que sea tu madre, cada viuda, que sea tu esposa, tómalos como familia y haz del mundo tu hogar. Tómalos como familia y haz del mundo tu hogar. A mí en especial esa parte me tocó las fibras muy, muy sensibles, muy, muy adentro. Estaba en particular ese momento de decir, y que estés solo, todo el mundo es tu hogar, todo el mundo son tus hermanos. Cuando comprendamos todos eso, el mundo es cuando va a cambiar. Pero no, la gente sigue creyendo que de arriba van a llegar los ángeles a imponer un cambio, cuando el cambio tiene que venir adentro del corazón, de nuestra forma de tratarnos y de vernos y de dignificarnos ante nosotros mismos. Me encantó esa parte, ¿no? Barrabás tomó sus cosas, salió de ahí hacia una nueva vida y iba a comenzar por Jerusalén. Se le hizo un muy buen lugar para comenzar, donde todo había empezado de alguna manera, ¿no? Volvió a ver a los soldados ahí que odiaba en antaño y ahora los veía con misericordia y notó lo mucho que su corazón había cambiado, todo lo que había sanado en esos 3 años de paz. Fue al Gólgota, todo seguía igual. Un celote, un fanático lo abordó y él se identificó como el antiguo nombre del asesino, ¿no? De Barrabás. Entonces ya lo llevan con sus antiguos amigos, lo recibieron, pero lo veían cambiado. ¿Qué te hiciste, no? Dijo él, no, ya no soy el mismo, ahora soy terapeuta, ahora soy esenio. Y se burlaron de él, se burlaron muy fuerte de él, pero algunos estaban heridos, otros estaban enfermos. Se dejaron ayudar, él los curó, los atendió, preguntó por su amigo Simón, y resulta que Simón estaba preso desde hacía tiempo, dice, a lo mejor ya está muerto, no sabemos, no tenemos idea, hace mucho que está preso. Averiguó qué pasaba con él, fue a las celdas, averiguó, se las ingenió para meterse, lo dejaron atender gratuitamente a todos los presos que estaban enfermos y así pudo encontrar a Simón.
A duras penas lo reconoció, ya todo con su túnica blanca y todo. ¿Qué hiciste? ¿Me vas a liberar? ¿Traes hombres? ¿Vamos a atacar Roma? Que dijo, no, no, no. O sea, ahora soy Esenio, ahora soy hombre de paz. Yo te puedo liberar, pero de otra manera. Si me prometes que vas a cambiar, que vas a dejar la violencia, yo veré cómo te saco de aquí. Pues una discusión ahí porque no, estás loco, no sé qué, no sé qué. Al final lo logra convencer, ¿no? Simón como diciendo, hey, sí, me vas a liberar. Sí, sí cambió. Y pues hacen un trato y Barrabás le cree y hace lo impensable. Barrabás hace lo impensable, lo impensable. Va y se para delante de Pilatos, pide una audiencia con Pilatos. Le cuenta su historia, le dice que él es Barrabás, le recuerda todo lo ocurrido. Imagínense ustedes delante de Pilatos, a nadie se nos habría ocurrido eso, ¿no? Pero bueno, dice, mira, si él se equivoca, si Simón vuelve a cometer un delito, nos apresas a los dos, yo me hago responsable. Y Pilatos así, ¿Qué me estás pidiendo? Y yo, ¿por qué tengo que acceder a eso, no? Pero ya después de mucho hablar, de mucho pedir, de mucho suplicar de Barrabás, le dice, bueno, déjame ver, le dice Pilatos, déjame ver, voy a mandar tu petición a Roma, voy a ver qué dice el César, y si él lo perdona, pues ya veremos, ¿no? Y en pocos días pero deciden crucificar a Simón. Y sin previo aviso. No se dan cuenta hasta que los celotes se enteran de lo que está pasando y ellos estaban albergando a Barrabás ahí en su guarida. Van, lo despiertan y dicen, oye, que ya, pues que ya crucificaron a Simón y corren todos al Gólgota para ver, para escuchar los gritos de Simón desde la cruz, para verlo dar su último suspiro, ¿no? Gritándole a Barrabás, exigiéndole, ¿no? Esa promesa que le había hecho de salvarlo. Y Barrabás, pues sí, llevado al colmo de la desesperación, sintiendo que le falló a su amigo, que le hizo promesas que no pudo cumplir. Y se volvió loco, ¿no? Otro hombre estaba muriendo en la cruz a causa de sus errores, entonces se sentía muy, muy mal. Quiso arremeter contra los soldados, olvidando todo lo que había aprendido, su calma, su paz, su ser, todo su nuevo ser, volviendo a sentirse la furia que sentía antes, se vuelve loco. En medio de su desastre ahí dice que siente una punzada fuerte en el corazón, que lo detiene porque se sintió mareado, se desmaya. Lo toman sus amigos y se lo llevan a la guarida. Cuando despierta ya, pues ya había pasado todo, ¿no? Ya le dicen, ya enterramos a Simón, él ya falleció, ya pasó todo, todos desmoralizados, comienza como que a desvanecerse todo el movimiento de los celotes, el movimiento de la revolución contra Roma, cada uno ya quiere irse a su hogar, todo desmantelado. Y Simón entra en una depresión, en un abatimiento descomunal, una tristeza muy fuerte y una frialdad que él sentía ahí que era sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando ya estás acostumbrado empiezas a sentir las energías, tú sabes cuando algo definitivamente no es normal. Entonces pasaban los días y él sentía esta tristeza profunda que no lo dejaba ni pensar, ni meditar, ni nada. Era la presencia de Simón, pues pegada ahí a él, ¿no? Su espíritu receloso, enojado por la promesa que le había hecho y que le había fallado, ¿no? Por eso tenía todo este desánimo. Y Barrabás de repente sentía que había perdido el interés por la vida, pero ahí estaba Jesús de nuevo. Jesús para recordarle, para levantarlo, para que en un sueño dejarle el mensaje de nuevo, ¿no? De para qué lo había llamado. Y en un sueño Barrabás lo ve con toda su luz. Dice, no le alcanzo a ver bien la cara, pero sé que es él, el corazón me lo dice, está toda su luz. Hay muchos, cientos de aves volando a su alrededor y las aves volaban y de repente se dirigían al centro del pecho de Jesús, de donde emanaba la luz, y ahí se disolvían. Entonces el mensaje era claro, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo Jesús ahí? Hazlos volver al nido. Y lo comprende Barrabás por primera vez en toda la extensión del significado de esa imagen. Hazlos volver al nido. El nido era Cristo. Las aves eran toda la humanidad.
Entonces él se levanta, se arrodilla, hace oración, pide ayuda para Simón, le pide disculpas por haberle fallado, le pide que se deje ayudar y siente como algo se desprende de él y se retira esa frialdad, se retira esa energía. Entonces ya era libre para continuar, para ir por el mundo predicando el amor de Dios, ayudando, curando a los desvalidos, contando la historia de aquel bandido que fue tocado por el amor de Jesús y se transformó. Con el tiempo, la vejez lo alcanzó y él regresó al Monte Carmel, donde solo uno de sus antiguos maestros aún vivía, el maestro Filón, aquel que era jovencito cuando él entró. Ya era muy ancianito, pero todavía vivía y convivió con él ahí. Barrabás se convirtió en maestro también. Bueno, ahora era llamado Jesús porque él admitió su nombre, aceptó su nombre, que su nombre era Jesús, y era Jesús Barrabás. Ahora enseñaba ahí, contando su historia de cómo conoció al Maestro Jesús. Y siempre terminaba con la misma frase. Siempre que contaba su historia, terminaba con la misma frase. Decía, y así fue que murió Jesús, el Rey de la Paz. Pero el condenado era yo Barrabás. ¿Qué tal? Poético, épico, histórico, un talento para narrarnos su vida, para llevarnos a través de su dolor, de su sombra y de su crecimiento. Mil gracias a Yeshua Barrabás por este mensaje tan valioso. Obviamente, al fallecer ahí en el Monte Carmel, mientras estaba en clases ahí le tocó desencarnar. Su alma fue tomada por el Maestro Jesús en persona a la edad de 57 años. Lo levantó de su cuerpo para llevarlo a una de las tantas moradas felices que existen en el universo, le dijo, porque su obra acá en la tierra ya había terminado. Esa fue la historia de Barrabás, pues sí, contada por él mismo, cosa que no hubiéramos imaginado, ¿no? Tantas y tantas cosas. De verdad, léanla porque yo sé que van a encontrar por ahí un mensaje específico para cada uno de ustedes. A mí en lo personal tuve unas experiencias sobrenaturales extraordinarias de otro mundo leyendo esta obra que no es el momento de contar, pero me deja inspiración, me deja reflexión, me deja mucho aprendizaje, inspiración para pintar ciertos cuadros inspirados en estas lecturas y muchas ganas de seguir aprendiendo aquí en la literatura de la doctrina espírita. Muchas gracias también a la medium que hizo posible que esta obra saliera, ¿no? A Ivana Moraes. Gracias a Barrabás por contarnos y abrirse para regalarnos su testimonio. Y gracias a ustedes por su compañía. Nos vemos en la próxima edición de qué trata el libro.